Durante años, Pablo Lyle representó una imagen reconocible dentro de la televisión mexicana. Joven, exitoso, asociado a historias de ascenso y estabilidad profesional. Su carrera avanzaba dentro de un marco previsible, construido sobre el reconocimiento del público y una proyección que parecía controlada. Nada en ese recorrido sugería un quiebre inmediato ni un final abrupto. Sin embargo, algunas trayectorias no se transforman por decisiones prolongadas, sino por instantes breves, momentos que no admiten corrección posterior. En la vida pública, esos instantes suelen ser reinterpretados, analizados y juzgados una y otra vez. En la vida real, basta con que ocurran una sola vez para alterar todo lo que viene después. La historia de Pablo Lyle se inscribe en ese tipo de quiebre. No como una sucesión de escándalos, ni como una caída anunciada, sino como una interrupción súbita. Un punto de inflexión que separa dos etapas irreconciliables, la del actor en ascenso y la del hombre enfrentado a consecuencias que no estaban previstas en ningún guión. Antes de ese momento, su nombre circulaba dentro de un contexto habitual del espectáculo: proyectos, entrevistas, planes futuros. Después, el mismo nombre empezó a asociarse a un hecho que trascendía por completo el ámbito artístico. La narrativa cambió, el lenguaje también. La atención dejó de centrarse en la carrera para enfocarse en un suceso concreto, aislado en el tiempo, pero definitivo en sus efectos. Desde la mirada de Fama MX, esta no es una historia sobre fama perdida de forma gradual, es una historia sobre fragilidad, sobre la facilidad con la que una identidad pública cuidadosamente construida puede colapsar cuando se enfrenta a una realidad que no distingue entre celebridad y responsabilidad. El sistema del espectáculo puede amplificar el éxito, pero no ofrece protección frente a las consecuencias de un acto fuera de control. La figura de Pablo Lyle quedó suspendida en ese contraste. Para muchos, siguió siendo el actor que conocían. Para otros, pasó a ser un ejemplo de advertencia. Entre ambas percepciones se abre un espacio complejo, donde la persona real queda atrapada entre el pasado que ya no puede recuperarse y un futuro que se redefine bajo nuevas condiciones. Esta historia no comienza con un juicio ni con una sentencia. Comienza antes, en una vida que parecía avanzar sin sobresaltos, y se detiene en el instante exacto en que todo cambia. Porque a veces no es necesario un largo camino hacia el error, basta un solo momento para que la dirección completa de una vida se desvíe. La pregunta que guía este relato no es ¿qué ocurrió desde el punto de vista legal? Esa respuesta ya existe. La pregunta es otra, más silenciosa y más incómoda. ¿Cómo se procesa una caída que no estaba prevista? ¿Y qué queda de una identidad pública cuando el foco se apaga de forma irreversible? Pablo Lyle creció en un entorno donde la idea de estabilidad estaba asociada al esfuerzo y a la previsibilidad. Antes de convertirse en un rostro conocido, su vida transcurría lejos de los focos, marcada por una rutina común y por expectativas similares a las de muchos jóvenes que buscan un lugar definido dentro de su contexto. No hubo un inicio rodeado de privilegios extraordinarios ni una irrupción repentina en el espectáculo. Su acercamiento a la actuación se dio como un proyecto gradual. La formación implicó disciplina, aprendizaje técnico y una adaptación constante a las exigencias de un medio competitivo. En sus primeros pasos, el objetivo no era la celebridad, sino la posibilidad de construir una carrera sostenida. El camino hacia la televisión respondió a esa lógica: audiciones, papeles iniciales y una progresiva familiaridad con los códigos del melodrama contemporáneo. Con el tiempo, su imagen comenzó a consolidarse. Pablo Lyle encajaba con facilidad en el perfil del protagonista joven: presencia física cuidada, gestos controlados y una interpretación que priorizaba la identificación del público. Ese conjunto de atributos facilitó su inserción en proyectos de alto alcance. La televisión, como sistema, encontró en él un rostro funcional para narrativas de ascenso, conflicto y resolución clara. A medida que la exposición aumentaba, también lo hacía la coherencia de la imagen pública. Entrevistas, apariciones y roles reforzaban una identidad específica. El actor se volvía reconocible dentro de un marco previsible.
No era una figura asociada al riesgo ni a la controversia. Su trayectoria se leía como ordenada, incluso ejemplar. Esa percepción, sostenida en el tiempo, generó una sensación de continuidad que parecía difícil de romper. En ese proceso, la frontera entre la persona privada y el personaje público comenzó a estrecharse. La industria del entretenimiento tiende a simplificar identidades para hacerlas legibles. En el caso de Pablo Lyle, esa simplificación operó a su favor durante años. El público sabía qué esperar. Los proyectos se alineaban con esa expectativa. La carrera avanzaba sin sobresaltos visibles. Desde la perspectiva de Fama MX, esta etapa resulta clave para comprender el impacto posterior del quiebre. La construcción de una imagen estable no solo amplifica el éxito, también aumenta la fragilidad cuando ocurre un desvío. Cuanto más definida está una identidad pública, más difícil resulta asimilar una ruptura abrupta. El contraste se vuelve extremo. Antes del acontecimiento que cambiaría su vida, Pablo Lyle representaba una figura integrada al sistema. Su nombre estaba asociado a continuidad, no a interrupción, a previsibilidad, no a riesgo. Esa condición explica por qué el impacto posterior no fue únicamente profesional, sino simbólico. No se trató solo de perder proyectos, sino de ver cómo una narrativa cuidadosamente construida se volvía incompatible con la realidad. Esta primera etapa de su vida y carrera muestra una trayectoria que avanzaba dentro de los márgenes aceptados, un recorrido que no anticipaba un colapso, pero que, precisamente por eso, ayuda a entender la magnitud del cambio que vendría después. Porque cuando todo parece estar bajo control, el margen de error se vuelve mínimo. En la trayectoria de Pablo Lyle, el punto de quiebre no llegó después de una cadena de errores ni como resultado de una caída prolongada. Llegó en un instante. Un momento breve, cotidiano en apariencia, que terminó por redefinir por completo su vida pública y privada. Hasta ese día, su historia se leía dentro de un marco reconocible. Un actor joven, con trabajo estable, una imagen cuidadosamente construida y un futuro que parecía avanzar sin sobresaltos. Nada indicaba que ese recorrido estuviera a punto de interrumpirse de forma definitiva. No había señales previas de conflicto ni antecedentes que anticiparan una crisis de esa magnitud. El incidente ocurrió fuera del espacio del espectáculo, lejos de los sets y de las cámaras. Precisamente por eso, su impacto fue tan profundo. No se trató de un error profesional ni de una controversia mediática controlable. Fue un hecho real, con consecuencias reales, que no podía ser reinterpretado como parte de una narrativa ficticia. La distancia entre el personaje público y la realidad se desvaneció de golpe. En ese momento, la lógica del entretenimiento dejó de ser relevante. La figura del actor quedó subordinada a la del individuo enfrentado a un acto irreversible. La atención mediática cambió de naturaleza. Ya no giraba en torno a proyectos o planes futuros, sino a responsabilidades, procesos legales y consecuencias humanas. El lenguaje también se transformó. Donde antes había promoción, ahora había análisis. Donde había expectativa, surgió incertidumbre. Desde la mirada de Fama MX, este punto es central porque revela la fragilidad de cualquier construcción pública. El sistema del espectáculo puede amplificar el éxito, pero no ofrece refugio cuando la realidad impone sus propias reglas. En ese instante, la fama no funciona como escudo. Al contrario, expone con mayor intensidad cada detalle, cada decisión y cada silencio. Para Pablo Lyle, el incidente marcó una separación clara entre dos tiempos: el antes, asociado a una identidad estable y reconocida, y el después, dominado por un proceso que escapaba por completo a su control. La transición no fue gradual, fue abrupta, y esa brusquedad explica el desconcierto que siguió, tanto en el ámbito personal como en la percepción pública. La narrativa que lo rodeaba quedó suspendida en una contradicción difícil de resolver. Para algunos, seguía siendo el actor conocido. Para otros, el protagonista involuntario de una tragedia. Entre esas dos imágenes se abrió un espacio de tensión que no podía resolverse con comunicados ni estrategias de imagen. El hecho ya había ocurrido, las consecuencias ya estaban en marcha. Este momento no solo interrumpió una carrera,
interrumpió una forma de vida. El tiempo empezó a organizarse de otra manera, marcado por audiencias, procesos y una espera cargada de incertidumbre. La noción de futuro, antes asociada a nuevos proyectos, quedó reemplazada por preguntas más básicas y más duras. El incidente no necesitó repetirse para consolidar su peso. Ocurrió una sola vez, pero sus efectos se expandieron en todas las direcciones. A partir de ahí, cada aparición pública, cada mención en los medios, quedaría inevitablemente vinculada a ese instante, no como un recuerdo aislado, sino como el eje central de una nueva identidad impuesta. Así, la historia de Pablo Lyle dejó de avanzar en línea recta, se fragmentó, y en esa fractura se hizo visible una verdad incómoda. Hay momentos que no admiten corrección ni compensación posterior, momentos que no pueden ser integrados a una narrativa de éxito porque la desbordan por completo. El proceso judicial marcó una nueva etapa en la historia de Pablo Lyle. A partir de ese momento, el relato dejó de estar en manos del espectáculo y pasó a regirse por tiempos, lenguajes y procedimientos ajenos a la lógica mediática. La figura del actor, hasta entonces asociada a ficción y entretenimiento, quedó sometida a un marco donde la imagen no tenía capacidad de corregir los hechos. Durante el juicio, la atención pública se desplazó de manera definitiva. Ya no se trataba de interpretar intenciones ni de debatir trayectorias profesionales. El foco se centró en responsabilidades y consecuencias. Cada instancia del proceso fue seguida con intensidad, no solo por el interés en el caso en sí, sino por lo que representaba simbólicamente, la confrontación entre una identidad pública conocida y una realidad legal que no admite excepciones. La percepción del público se fragmentó. Algunos observaban el proceso desde la memoria del actor que habían visto en pantalla. Otros lo hacían desde una mirada estrictamente jurídica. Esa coexistencia de lecturas generó una tensión constante. La imagen previa no desapareció de inmediato, pero comenzó a erosionarse. Cada avance del juicio añadía una capa nueva de significado, cada vez más distante de la narrativa original de éxito. Desde la perspectiva de Fama MX, este periodo evidencia cómo el juicio no solo determina una situación legal, sino que reconfigura por completo una identidad pública. El escenario cambia. Los gestos, antes interpretados como parte de un personaje, pasan a ser analizados como señales reales. El silencio deja de ser una estrategia y se convierte en una necesidad impuesta por el proceso. Para Pablo Lyle, la transformación fue profunda. La exposición ya no respondía a decisiones profesionales, sino a una atención inevitable. La noción de control, central en cualquier carrera mediática, quedó suspendida. El relato avanzaba sin posibilidad de edición. La figura pública se veía obligada a coexistir con una versión de sí mismo definida por un solo acontecimiento. El juicio también funcionó como un punto de no retorno en términos simbólicos. Independientemente del resultado, la historia ya no podía volver al lugar anterior. La carrera artística quedó desplazada por completo del centro del debate. El nombre pasó a ser una referencia asociada a un caso, no a una filmografía. Esa sustitución no fue inmediata, pero sí progresiva e irreversible. Este periodo expuso además una realidad incómoda para el mundo del espectáculo. La fama puede amplificar una voz, pero no puede modificar las reglas cuando la narrativa se traslada al ámbito legal. En ese cruce, la figura pública pierde su función protectora y se vuelve, en muchos casos, un factor que intensifica la atención y el escrutinio. La caída pública de Pablo Lyle no se produjo en un solo acto, se construyó a lo largo del proceso, audiencia tras audiencia, decisión tras decisión. Cada paso alejaba un poco más la posibilidad de que la historia pudiera reinterpretarse como un error pasajero. El juicio convirtió el incidente en un hecho central, definitivo, imposible de desplazar hacia los márgenes. Así, la transformación de la imagen quedó sellada. El actor dejó de ser leído desde la promesa de futuro y pasó a ser observado desde la consecuencia. Una transición dura, pública y sin atajos, que marcaría de manera permanente la siguiente etapa de su vida. La sentencia marcó un cierre formal al proceso judicial, pero abrió una etapa distinta en la vida de Pablo Lyle. A partir de ese momento, el relato dejó de avanzar en tiempo presente.
Ya no había audiencias que seguir ni giros procesales que interpretar. El interés mediático, tan intenso durante el juicio, comenzó a desplazarse hacia otros temas. El foco se apagó con la misma rapidez con la que se había encendido. La condena no solo estableció una responsabilidad legal, redefinió el espacio social desde el cual Pablo Lyle debía continuar su vida. La exposición pública se redujo drásticamente. El silencio dejó de ser una estrategia y se convirtió en una condición. En ese nuevo marco, la identidad construida durante años como figura del entretenimiento perdió funcionalidad. La fama, que antes organizaba su rutina, ya no ofrecía referencias claras. La vida fuera del foco implica una reorganización profunda. El tiempo adquiere otra textura. Las decisiones dejan de estar mediadas por calendarios de producción o compromisos promocionales. El presente se vuelve más denso, más contenido, menos previsible. Para alguien cuya trayectoria se había desarrollado bajo una lógica de visibilidad constante, ese cambio no es solo práctico, es identitario. Desde la perspectiva de Fama MX, esta etapa resulta especialmente reveladora porque muestra el límite último de la celebridad. Una vez que el espectáculo se retira, lo que queda no es una narrativa alternativa ni una reinvención inmediata, sino una vida atravesada por consecuencias. El silencio posterior a la sentencia no es vacío, es una forma de repliegue forzado, donde cada día se vive lejos de la mirada que antes definía el valor público. En ese contexto, la noción de futuro se reconfigura. Ya no se articula en términos de proyectos artísticos ni de continuidad profesional. Se vuelve más abstracta, más incierta. El pasado, en cambio, adquiere un peso particular, no como recuerdo celebratorio, sino como referencia constante de una identidad que ya no puede ejercerse del mismo modo. La distancia entre lo que fue y lo que es se vuelve un elemento central de la experiencia cotidiana. La figura de Pablo Lyle, una vez concluido el proceso, quedó suspendida en una zona ambigua. Para algunos, sigue asociada a la memoria del actor, para otros, al desenlace del caso. Entre ambas lecturas, la persona real transita una vida que ya no pertenece al espacio público en los mismos términos. La celebridad no desaparece por completo, pero pierde su función principal, la de organizar el sentido. Esta etapa no ofrece escenas visibles ni momentos que puedan documentarse con facilidad. Su importancia radica precisamente en eso, en la ausencia de espectáculo, en la imposibilidad de transformar la experiencia en contenido. La vida fuera del foco expone una verdad incómoda. Cuando la fama se retira, no deja instrucciones claras sobre cómo continuar. Así, la sentencia no cerró la historia, la desplazó hacia un terreno menos observable, donde las preguntas no se resuelven con titulares. Un terreno donde la identidad debe reconstruirse sin aplausos, sin audiencia y sin garantías. Un espacio que rara vez se muestra, pero que define, en última instancia, el costo real de una caída pública. Lejos del foco público, la vida de Pablo Lyle se reconfiguró alrededor de un círculo más reducido. La exposición, que durante años había sido parte estructural de su identidad profesional, dejó de existir, y en su lugar apareció una cotidianeidad marcada por límites claros y responsabilidades ineludibles. En ese nuevo escenario, los vínculos personales adquirieron un peso distinto, no como complemento de la carrera, sino como uno de los pocos espacios de continuidad. La familia pasó a ocupar un rol central, aunque no exento de tensiones. El impacto del proceso legal no se restringió a una sola persona. Se extendió a quienes compartían su vida antes del quiebre y a quienes debieron adaptarse a una realidad completamente distinta. La atención mediática, intensa durante el juicio, dejó huellas difíciles de borrar incluso cuando se retiró. El silencio posterior no eliminó la carga emocional acumulada. Las relaciones cercanas se vieron atravesadas por una redefinición constante. El pasado, asociado a una vida pública activa, coexistía con un presente limitado y vigilado. Esa coexistencia generó una tensión silenciosa. El apoyo familiar no implica necesariamente estabilidad emocional inmediata.
Sostenerse mutuamente en un contexto de consecuencias permanentes exige un reajuste profundo de expectativas, roles y proyecciones. Desde la mirada de Fama MX, esta etapa muestra un aspecto menos visible de las caídas públicas. El foco suele colocarse en la figura principal, pero el impacto real se distribuye en múltiples direcciones. La red de vínculos se convierte en un espacio donde el error deja de ser abstracto y se traduce en cambios concretos, en rutinas, en planes interrumpidos, en una noción de futuro que ya no puede pensarse del mismo modo. La identidad personal también enfrenta un desafío particular. Durante años, el reconocimiento externo había funcionado como referencia constante. Al desaparecer, surge una pregunta inevitable. ¿Quién se es cuando el nombre ya no organiza el sentido de una vida pública? La respuesta no es inmediata ni sencilla. Se construye en la repetición diaria de decisiones pequeñas, lejos de cualquier narrativa de redención rápida. El vínculo con el pasado permanece activo, no como una nostalgia productiva, sino como una presencia que acompaña cada intento de reconstrucción. La memoria de lo que fue no puede borrarse, pero tampoco puede sostener el presente. En ese equilibrio inestable se desarrolla la vida posterior al quiebre. Una vida que ya no responde a la lógica del espectáculo, sino a la de la responsabilidad asumida. Esta etapa no ofrece gestos espectaculares ni declaraciones reveladoras. Su importancia reside en lo contrario, en la normalización forzada de una existencia marcada por límites. La familia y los vínculos cercanos funcionan como contención, pero también como recordatorio constante de las consecuencias. No hay distancia posible entre el hecho y sus efectos. Así, el después se convierte en una experiencia prolongada, no en un epílogo rápido, sino en un proceso continuo de adaptación. Un proceso donde cada relación se redefine bajo nuevas condiciones y donde el peso de lo ocurrido no desaparece con el paso del tiempo, solo cambia de forma. La trayectoria de Pablo Lyle quedó marcada por una ruptura que alteró la forma en que su nombre es recordado dentro del panorama audiovisual mexicano. Antes del quiebre, su presencia respondía a una lógica reconocible del entretenimiento contemporáneo: protagonismos en telenovelas, continuidad laboral y una imagen alineada con los códigos del género. Ese periodo configuró una expectativa de crecimiento que, aunque no alcanzó a consolidarse como legado artístico amplio, sí dejó una huella identificable para una generación de espectadores. Desde el punto de vista estrictamente profesional, el aporte de Pablo Lyle se inscribe en el modelo del protagonista joven de la televisión mexicana de las décadas recientes. Su trabajo contribuyó a sostener narrativas centradas en el conflicto emocional, el ascenso social y la identificación inmediata del público. No se trató de una obra rupturista ni de una redefinición del lenguaje del medio, pero sí de una participación consistente en un sistema que privilegia la familiaridad y la continuidad. En ese sentido, su carrera previa al quiebre forma parte de un engranaje mayor que define una etapa específica de la ficción televisiva. Tras el incidente y el proceso judicial, la lectura de ese recorrido cambió de manera irreversible. La memoria pública comenzó a reorganizarse alrededor de un eje distinto, donde la obra quedó subordinada al acontecimiento. Este desplazamiento no es excepcional en la historia del espectáculo, pero resulta especialmente visible en su caso por la ausencia de una filmografía extensa o de un proyecto artístico que pudiera operar como contrapeso simbólico. El resultado fue una condensación de la identidad pública en un solo punto de referencia. En términos de repercusión, el nombre de Pablo Lyle pasó a funcionar como advertencia dentro del imaginario colectivo, no como ejemplo de una trayectoria artística truncada por el desgaste, sino como recordatorio de la fragilidad de las construcciones públicas. Para parte del público, su historia quedó asociada a la idea de que el reconocimiento no protege frente a las consecuencias de un acto fuera del ámbito profesional. Esa lectura, más que su trabajo previo, es la que se ha mantenido activa con el paso del tiempo. La reacción del medio artístico fue en general contenida. No se produjo una reivindicación amplia ni una incorporación explícita de su figura a debates estéticos o generacionales. Tampoco se generó una exclusión simbólica ruidosa.
La industria, acostumbrada a operar por sustitución, absorbió la ausencia sin reformular sus dinámicas. En ese silencio se evidencia un rasgo estructural del sistema. La memoria institucional tiende a ser breve cuando un nombre deja de ser funcional. Entre los espectadores, la percepción es más ambigua. Persisten quienes recuerdan al actor por sus personajes y quienes lo identifican exclusivamente con el desenlace del caso. Ambas miradas coexisten sin integrarse del todo. Esa fragmentación explica por qué su legado no se articula como una narrativa cerrada, sino como una referencia incómoda que emerge de manera intermitente. No hay consenso ni síntesis, solo una memoria dividida que refleja la tensión entre obra y acontecimiento. En relación con las generaciones posteriores, la influencia de Pablo Lyle no se manifiesta como escuela ni como modelo artístico. Su impacto opera en otro registro. Funciona como un punto de discusión sobre los límites entre la vida pública y la responsabilidad individual, y sobre el modo en que un solo hecho puede reconfigurar la lectura completa de una trayectoria. En conversaciones sobre ética, fama y consecuencias, su caso aparece como ejemplo, no como inspiración creativa. Este tipo de legado, indirecto y no intencional, es difícil de medir, pero no por ello menos significativo. La ausencia de homenajes o reconocimientos formales no implica olvido absoluto, implica una presencia distinta, ligada más a la reflexión que a la celebración. En ese sentido, su nombre permanece en la memoria colectiva como parte de un conjunto de historias que obligan a pensar el espectáculo desde sus zonas de vulnerabilidad. Desde la perspectiva de Fama MX, el legado de Pablo Lyle no reside en una obra que continúe expandiéndose, sino en la forma en que su historia revela los mecanismos de selección de la memoria pública. Lo que se recuerda no siempre coincide con lo que se produjo. A veces un solo instante redefine el valor de todo lo anterior. Esa lógica, implacable y selectiva, es parte constitutiva del sistema cultural. Así, la repercusión de su trayectoria se mantiene en un estado de suspensión. No se consolida como legado artístico clásico, ni se disuelve por completo en el olvido. Permanece como una referencia lateral asociada a una pregunta persistente sobre la relación entre fama, responsabilidad y permanencia. Una pregunta que no busca resolverse, sino mantenerse abierta como parte de la memoria colectiva contemporánea. La historia de Pablo Lyle no se cierra con una moraleja clara ni con una restitución simbólica que compense lo perdido. Tampoco se organiza alrededor de una redención tardía. Lo que queda es una trayectoria interrumpida de forma abrupta, donde el pasado y el presente no dialogan entre sí, sino que se superponen con tensión permanente. Durante años, su identidad pública estuvo asociada a la continuidad, al crecimiento y a una imagen que parecía estable. Ese equilibrio no se erosionó poco a poco, se quebró en un solo momento. La rapidez con la que todo cambió impide cualquier lectura gradualista. No hubo señales previas que prepararan el terreno. El contraste entre lo que fue y lo que vino después resulta precisamente por eso tan difícil de asimilar. El espectáculo suele construir relatos de ascenso y caída que responden a una lógica reconocible, pero esta historia no encaja del todo en ese esquema. No hay exceso acumulado, ni una voluntad prolongada de transgresión. Hay una reacción puntual fuera del ámbito artístico que desencadena consecuencias imposibles de revertir. Esa singularidad explica por qué el caso sigue generando incomodidad aun cuando el tiempo avanza. Desde la mirada de Fama MX, el sentido último de esta historia no reside en el juicio ni en la sentencia, sino en lo que revelan sobre los límites de la fama. La visibilidad amplifica, pero no protege. La imagen pública puede sostener una carrera, pero no funciona como salvavidas cuando la realidad impone sus propias reglas. En ese punto, el sistema del espectáculo se retira y deja a la persona sola frente a las consecuencias. El nombre de Pablo Lyle permanece suspendido entre dos memorias que no terminan de reconciliarse: la del actor que fue, reconocido por parte del público, y la del hombre cuyo destino quedó marcado por un solo instante. Ninguna de las dos logra imponerse por completo. Esa ambigüedad es quizá el rasgo más persistente de su historia. No hay un cierre cómodo para este relato, tampoco una conclusión que permita pasar página con facilidad.
Lo que queda es una reflexión incómoda sobre la fragilidad de las identidades públicas y sobre la rapidez con la que pueden desmoronarse. Una reflexión que no apunta a juzgar, sino a observar con mayor atención aquello que suele quedar fuera del encuadre. La pregunta final no busca una respuesta inmediata ni un consenso moral. Busca permanecer abierta acompañando al espectador más allá del último segundo del video. ¿Qué valor tiene una vida pública cuidadosamente construida cuando un solo momento basta para redefinirlo todo?